La paz del Señor sea en esta casa. Mi querido amigo, mi querido Radio Escucha, mi querido cibernauta, la paz sea en esta casa. Pero, mis queridos Radio Escuchas, gente que nos acompaña en este programa, es muy interesante, les decía yo en otra ocasión, entender las cosas, entender las palabras. Y hoy en un medio, hablaban de esto en un medio aquí en Fresnillo, de esto. A veces vamos a misa, vamos al grupo, vamos a la iglesia, y yo me pregunto, ¿entendemos lo que se nos dice? Bueno, pues yo también me quedé pensando en esta semana, la paz sea en esta casa, es una bendición. Y como que me suena así muy llano, muy sencillo esto. Pero me fui un poco a investigar más. Y mire, es conveniente saberlo. Hay que ir al original, a los principios. Y precisamente investigué esto para informarle a usted, para hacerle de su conocimiento. La paz sea en esta casa. ¿Qué quiere decir esa frase? Jesús nos la menciona ahí, nos menciona esa frase en Lucas 10:5. ¿Pero qué quiere decir esto? Generalmente en la antigua, en el hebreo, en tiempo de Jesús, todas las palabras tenían un significado. Todas. Qué interesante, ¿eh? Hay que convencernos precisamente porque conocemos el significado. Y en aquellos tiempos las personas se convencían porque sabían el significado. Por ejemplo, Emanuel. Pues, ¿qué me dice Emanuel? Significa Dios con nosotros. Y aquí en este caso, la paz. ¿Qué? ¿La paz qué? Pues podemos decir, pues no hay guerra, no hay pleitos. No. Mire, en el hebreo se escribe Gaghar, hebreo. Pero mi querido amigo, mi querido Radio Escucha, ¿usted sabe lo que eso significa? Bueno, pues yo le voy a decir. Significa cuidado. O sea, bueno, por aquí lo traía anotado para ser más preciso, pero ya se me... Ajá. A ver. Sí, significa escondido. Bueno, mire, le voy a dar un ejemplo para que entendamos mejor. En tiempo de Moisés, allá en el Éxodo, recuerde usted la muerte de los primogénitos. Dios le dijo a Moisés, pon sangre en el dintel de la puerta para que no llegue la muerte. Y así lo hicieron. Los cuidaba, los aseguraba. En el tiempo de los niños, de los santos inocentes, Dios le dijo a José, saca al niño. Nosotros con esta bendición estamos cuidados, escondidos. Esa es la palabra, lo que significa paz, escondidos. Se me estaba escapando, escondidos. Entonces, cuando hay esta frase, la paz en esta casa, entonces dice, escondida sea esta casa. ¿De quién? Del maligno, de las cosas malas, de todas las cuestiones. Muy bien. Bueno, pues ahora ya sabe lo que significa la paz sea en esta casa. Escondidos. Pues vamos a continuar, mi querido amigo, con el instructivo para las criaturas, para la criatura. Lo último que vimos en el programa anterior fue que nosotros debíamos de ser vegetarianos, porque pues ya todo está muy contaminado. Y sobre todo, evitar comer carne de cerdo.
Vamos con otras instrucciones, porque ese es el tema, instructivo para la criatura, para la creación de Dios. Y mi querido cibernauta, mi querido radio escucha, pues allí nos puede localizar en YouTube y con este tema, instructivo para la criatura. Y así nos puede ir localizando fácilmente y lo puede ir escuchando los temas que aquí manejamos. Mire, mi querido amigo, mi querido radio escucha, Dios tiene una preocupación enorme por nuestro bienestar y nuestra salud. Por eso precisamente este instructivo, ya dijimos, nos prepara para el juicio, nos prepara para la vida eterna, nos alarga la vida si nosotros cumplimos con estos mandatos. Y hay muchas cosas. Yo solamente le voy a dar algunas que creo que son más interesantes. Una instrucción. Las normas para la mujer que acaba de dar a luz. Bueno, además de la cuarentena, Dios nos habla en Levítico capítulo 12 de esas normas. Si usted quiere saber más, vaya a Levítico capítulo 12. Y a propósito de esto mismo, en Levítico 15, capítulo 15, nos habla de la impureza sexual. Estas son otras instrucciones. Ve usted cómo Dios tiene preocupación para que seamos sanos, estemos perfectamente bien, pero lamentablemente, como ya decíamos en otro programa, el hombre es el que menos se sujeta a las leyes divinas y hasta las manipula. La impureza sexual, bueno, pues la impureza sexual se refiere al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, a la lascivia, o sea, los deseos carnales. Y en Levítico 15 lo puede usted localizar. Y para que abunde, en Levítico 16 también nos habla aquí de santidad, porque también debemos limpiar nuestro espíritu. Y nos habla precisamente del sábado, el gran día del perdón. Entonces también debe haber purificación, pero sobre todo establece un día para encontrarse con nosotros. La ley de la santidad en la sexualidad, pues bueno, para ser más explícitos y para ser más, para saber mejor estas cuestiones, para que usted esté enterado, pues vaya a Levítico capítulo 18. La ley de la santidad. Como en aquel tiempo, fíjese qué tremendo, un sacerdote, porque eran casados los sacerdotes, no debía tener relaciones sexuales el día que iba a predicar. ¡Qué tremendo! Bueno, Dios es muy celoso. Él quiere al hombre santo, como Él es santo. ¿Y qué quiere decir santo? Pues apartado de toda la impureza. Bien, pues ese es vamos a decir, un bloque, o una parte de las instrucciones para la criatura, para nosotros mismos. Hasta ahí hemos hablado antes de Cristo. Vamos con otro parte de las instrucciones. Mire, después de Cristo, las leyes e instrucciones son las mismas. Y lo hemos comentado con varias personas, sobre todo con abogados. Lo único que, si usted considera cambios, es la forma en que se aplica. En que se aplica, cómo se aplican, cómo se utilizan esas leyes. Pero las leyes son las mismas. Por ejemplo, tenemos la ley del adulterio. Pues es un mandamiento, no adulterarás. Y hasta la fecha es sancionable. Entonces, las leyes antes de Cristo eran más rigurosas, su aplicación era más riguroso, ¿verdad? Se sancionaba hasta con la muerte. Bien, pero las leyes de Dios siguen siendo las mismas. Y aquí lo vamos a corroborar. Dice Jesús en San Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice el Señor Jesús: no he venido a suprimir la ley, no a deshacer, sino a traer lo definitivo. Bien, pues ahí tiene usted lo definitivo. Quizá aquello se requería en aquellos tiempos, en esos tiempos,
la rigurosidad, la exigencia, ¿verdad? Era necesario tal vez. Hoy las cosas cambian, pero las leyes siguen siendo las mismas. Y esto es, la ley sirve para mostrarnos el pecado y evitar caer en él. Si lo conocemos, pues yo creo que es doble pecado, ¿verdad? Porque a sabiendas del pecado lo estamos cometiendo, pues error, ¿verdad? Entonces hay que evitarlo. Las leyes para eso sirven, para mostrarnos el pecado. Muy bien. Continuamos con el instructivo para las criaturas, para el hombre, por supuesto. Fíjese bien, aquí son recomendaciones, son instructivos propiamente dichos. En San Juan capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. A ver, ¿comprendemos esto como le dije hace un momento? ¿Lo entendemos? Pues qué fácil es ir a escuchar misa, escuchar al pastor, pues qué fácil. Pero ¿entendemos lo que se nos dice? Es muy necesario. Entonces aquí Jesús nos dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Y cuáles mandamientos? Básicamente los de Éxodo capítulo 1, versículo 17. ¿Y por qué los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 17? Bueno, pues muy sencillo. ¿Sabía usted que es lo único que dice la palabra de Dios que fueron escritos con su propio dedo? Entonces, pues con mayor razón si fueron escritos con su propio dedo en las tablas de piedra, aunque algunos dicen que las primeras tablas las rompió Moisés, sí, pero hay que seguir leyendo. Dice que pidió que trajera otras tablas iguales a las anteriores y volvió a repetir los mismos mandamientos escritos con su propio dedo. ¿Quiere corroborarlo? Pues vaya usted a Éxodo capítulo 31, versículo 18. Escritos los mandamientos con el propio dedo de Dios. ¡Qué tremendo! Bueno, pues continuamos con estas instrucciones. Con estas instrucciones que Dios nos deja establecidas, o Jesús nos deja establecidos, los apóstoles en la palabra de Dios. En San Juan capítulo 15, versículo 14, dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Fíjese, acuérdese usted, por allá en San Juan 2, 5, la misma Virgen María decía, hagan lo que Él les diga, en las bodas de Caná. Entonces, Jesús dice aquí en San Juan 15:14, si me amáis, haced lo que yo os mando. Haga de cuenta que firma el Señor Jesús y dice, atentamente, Jesús el Nazareno. Bueno, si amamos a Jesús, vamos a hacer lo que Él nos indica, lo que Él manda. En San Juan 13:15 nos da otra indicación, o sea, otras instrucciones, que es el tema que estamos tratando. Dice, porque ejemplo os he dado a ustedes que deben hacer como yo he hecho. En otra versión dice, porque ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, ustedes también lo hagan. ¡Qué tremendo! Y sí, efectivamente, si nosotros nos tomamos de la mano de Cristo y conocemos sus mandamientos y los practicamos, claro que lo vamos a hacer, porque Él nos da el poder para realizarlo. Vaya usted a Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, por el otro lado, si usted va a San Juan 15:5, 15:7, dice, sin mí nada podéis hacer. ¡Qué tremendo! Dependemos del Señor. Ya hay una alianza, ya le hablé yo anteriormente. Síganos en los programas, en el programa, síganos en YouTube. En este caso, las instrucciones para las criaturas. Y allí nos va a encontrar, pues para que le dé seguimiento a nuestros programas. Muy bien. También, ya para ir terminando, San Juan 15:13 dice, hay otra indicación, hay otra instrucción, y me duele que ahorita viene una persona y
pues es uno tacaño, ¿verdad? Ni modo de sacar porque no da uno billetes, ¿verdad? Siempre da una monedita, pues no pudimos darle, qué lamentable. Y pues todos fallamos, todos fallamos. Pero nos dice en San Juan 15:13, dar hasta la vida por el prójimo necesitado. Cuando aquel ande necesitado, cuando mi hermano ande necesitado, hay que dar hasta la vida, dice el Señor Jesús. Y bueno, pues un ejemplo tangible es la Madre Teresa de Calcuta. Tal vez ella no dio su vida, pero sí ofreció sus servicios al necesitado. Pues nosotros debemos hacer lo mismo, tomar el ejemplo de Jesús, que Él sí dio la vida por usted y por mí para que fuéramos salvos del pecado. Muy bien, pues aquí tiene usted algunas instrucciones, hay muchas más, pero nosotros estamos haciendo un resumen. Nosotros estamos resumiendo algo muy general para que usted pues sepa qué es lo que debe hacer. Y mínimo, porque yo siento que no existe en este mundo persona alguna que cumpla al 100% los mandatos de Dios, que sea tan fiel y tan justo como lo fue Jesucristo. Y bueno, mismo el apóstol Pablo nos lo menciona por allá en Romanos capítulo 10, versículo, Romanos capítulo 3, versículo 10, dice, porque no hay justo ni aun uno, pero también el Señor nos da esperanza, y esa alianza está vigente. Los que hemos recibido a Cristo, los que nos hemos bautizado conscientemente, estamos aliados con Él. Y bueno, nos tolera aún más. Si a los malos los tolera. Vea usted, decía una señora, ¿por qué los que hacen maldad, caray, yo quisiera que Dios los destruyera? Y eso decía la señora, ¿verdad? Yo no lo digo. Pero la respuesta de Dios es porque son mis hijos y aún los amo. Entonces, si a esas personas Dios tiene misericordia y no los quita de este mundo, a ver si se arrepienten. Esa es la finalidad, de que un día puedan llegar a Él y decirle, Señor, perdóname, he hecho maldad, pero pues quiero seguir una vida nueva, como lo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un asesino. Pero ¿qué pasó? Un día Jesús se encuentra con él y le dice, pues que había que cambiar el estilo de vida que llevaba hasta ese momento. Muy bien, pues mire, mi querido amigo, mi querido Radio Escucha, para la próxima semana, si Dios nos da licencia, vamos a tener otro bloque del instructivo. Y en este bloque, mi querido amigo, vamos a hablar de un tema un poco controversial, de el trato que se le da a la esposa o entre cónyuges. Y vamos a hablar también del castigo a los hijos cuando es tiempo. Aquí la palabra de Dios nos dice. Vamos a hablar en ese bloque que le estoy hablando, que le estoy comentando, perdóneme, pero vamos a hablar de estos dos elementos, de estas dos personas, de estos dos tipos de personas, los cónyuges, los hijos, y si nos alcanza, vamos a hablar de los patrones y de los empleados. ¿Qué dice la Biblia al respecto de los cónyuges? ¿Cómo debe ser el trato? De los hijos, respecto de los hijos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Hasta cuándo debemos castigarlos, corregirlos, azotarlos? Habla ahí. ¿Y cuál debe ser el comportamiento de los empleados y de los empleadores, o sea, de los patrones y de los trabajadores? Bueno, pues la próxima semana, si Dios nos lo permite, vamos a hablar de esto. Y por último, una oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te rogamos perdones nuestras ofensas, que deben ser muchas. Padre, también te ruego por nuestro radioescuchas, que envíes tu Santo Espíritu para que nos enseñe a todos, porque yo requiero muchísimo también del Espíritu Santo. Y nos des la fortaleza, el poder suficiente para cumplir tus mandatos y estarnos preparando cada día para estar en tu reino prometido, que es un reino totalmente distinto a Padre. Y además,
que te ruego por los enfermos, que les des una oportunidad más, porque lo has hecho allá en Ezequías capítulo 38, versículos del 1 en delante. A Ezequías les diste 15 años más de vida. Entonces, si ya lo hiciste con él, lo puedes hacer con nosotros. Señor, guíanos, dirígenos, y ojalá que decidamos unirnos a ti, simplemente cumpliendo tus mandamientos que escribiste con tu propio dedo en las tablas de piedra y que están vigentes hasta el día de hoy. Padre, todo esto te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Señores, mis queridos amigos, nos veremos la próxima semana, si Dios lo permite. Y ya les dije, viendo lo que dice la Biblia, escuchando lo que dice la Biblia al respecto de los cónyuges, el castigo de los hijos y cómo debe ser el comportamiento de los patrones y de los empleados. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Lo vamos a escuchar la próxima semana, si usted me lo permite también, y el Creador nos da vida y salud hasta ese día. Que Dios me lo bendiga y nos veremos el próximo programa, si Dios quiere.